Retomamos nuestra clase. Ok. Hemos hablado de la relación de la administración financiera con la contabilidad, con la administración, con la economía. Vamos a decir también cuál es el objetivo de la administración financiera. El objetivo es de contribuir a que las organizaciones, empresas, optimicen el uso de sus recursos financieros, apoyándose en las herramientas aportadas por otras disciplinas afines al área. ¿No es cierto? Entonces, la administración financiera se apoya en la contabilidad, se apoya en la administración, se apoya en la economía para ella también, mira, realizar su actividad. ¿Y de qué actividad estamos hablando? Estamos hablando de, cuando hablamos de optimizar, es optimizar rentabilidad. ¿No? ¿Sí? Alcanzar un nivel de rentabilidad con el menor sacrificio de recursos. Un cierto grado de liquidez, que significa un balance adecuado entre la disponibilidad de recursos que vamos a tener en caja y las inversiones. No podemos excedernos con las inversiones, pero tampoco podemos excedernos con los recursos que tenga en caja. No podemos cubrirnos todas nuestras necesidades. ¿Okay? No podemos exagerar en esa cobertura. Y también es optimizar la gestión de la empresa en lo que se refiere a los riesgos. Es cubrir a la empresa en situaciones que pongan en peligro a las personas, los bienes o los resultados perseguidos. El riesgo está presente en la operación de una maquinaria, por supuesto, en el transporte de un bien, ¿okay? En la salud de un trabajador, pero también está presente en la pérdida de valor de una factura, ¿okay? Porque la facturamos en bolívares y cuando la vayamos a cobrar, eso no vale nada. O a la inversa, nos facturaron en dólares. Pensábamos que teníamos que sacar cierta cantidad de bolívares para pagar eso, pero la inflación nos hizo pagar una cantidad mayor de bolívares por ese bien que estamos adquiriendo facturado en dólares. ¿De acuerdo? Los riesgos hay que cubrir. ¿Okay? El administrador financiero, entonces, ¿qué debe hacer? Su función, generar información financiera, verídica y oportuna para la toma de decisiones gerenciales. Se basa en lo que tomó de las disciplinas afines, hace su trabajo y genera información para el funcionamiento de la empresa. ¿Okay? En esta parte. Planifica el uso y disponibilidad de los recursos financieros a objeto de garantizar un adecuado financiamiento de la organización y cumplimiento oportuno de sus compromisos. El administrador financiero también está pendiente de esto. Uso y disponibilidad de los recursos. ¿Para qué? Para atender oportunamente y de la manera más eficiente en cuanto a compromisos de la empresa. Dotar a la empresa de una adecuada estructura financiera acorde con su naturaleza y objetivo. Estuvimos hablando un poco de esto hace un momento. Si tenemos una empresa que tiene un alto porcentaje de activo fijo, debería estar dotada también de una cierta estructura que permita financiar adecuadamente ese activo fijo. De ahí que debe tener unos pasivos de largo plazo, más importante, o sea, en mayor proporción que los pasivos de corto plazo. Establecer, además de eso, establecer la fuente de financiamiento y obtener los recursos requeridos para su funcionamiento y desarrollo bajo las mejores condiciones del mercado. Entonces,
esto de administración financiera, funciones del administrador financiero y las relaciones con otras disciplinas. ¿Ok? Entonces, es lo que es el centro, vamos a llamarlo, de esta parte de la administración. Decimos acá, para concluir con lo relativo a la administración financiera, es que el éxito y sustentabilidad de una empresa va a depender en buena medida de la habilidad que tiene la alta dirección para concebir, analizar y elegir las oportunidades de inversión, por una parte. De su estructura de financiamiento, por la otra. Y dado el nivel de riesgo que se decide afrontar. ¿Okay? Tenemos el riesgo por una parte, tenemos el nivel de inversiones, el nivel de oportunidades que hay. Y entonces el organizar, ¿okay? La alta gerencia debe organizar esto en función de la información que le dan las distintas unidades del área administrativa, del área financiera. ¿Ok? De acuerdo. Entonces vamos a ver lo relativo a la teoría de la empresa. Me salgo aquí un momento y vuelvo. Vamos acá entonces con teoría de la empresa. ¿Ok? Vamos a ver de qué trata esto. La empresa. Concepto, funciones, evolución, objetivo, justificación de la empresa. Modelos empresariales, maximización, distintos modelos, vamos a relacionar acá, distintos modelos empresariales, la empresa pública, la empresa privada y responsabilidad social de la empresa. ¿Ok? Entonces, comencemos con la empresa. Nos hacemos una pregunta. ¿Por qué la empresa? La empresa aporta agrega valor a la economía. Son necesarias las empresas. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien interviene? Continuamos entonces. ¿Cuál es el aporte de la empresa? Profe, Sí. las empresas son necesarias porque estas nos dan ¿Me Son escuchas? porque Porque estas dan soluciones a las necesidades del mercado. ajá, nos solucionan algo. Ok, nos solucionan algo. Ok, yo creo que, o sea, una respuesta, creo que tú ibas por ahí, no estoy seguro, pero mira, el mundo, o sea, está más organizado el mercado si hay empresas. Dígame si todos tuviéramos que hacer lo mismo. Todos tenemos que, qué sé yo, producir caucho. Todos tenemos que producir harina. Todo, porque si el mundo no estuviera, si el mercado no estuviera distribuido, entonces esto sería una locura, ¿no? La empresa introduce al mercado organización. La especialización de algunas empresas, de las empresas para hacer cosas, también nos ayuda. Oye, que cada quien haga algo y no todo el mundo haciendo lo mismo. ¿De acuerdo? Ok, gracias por tu aporte. Entonces,
Estamos contestando por qué la empresa, cuál es su aporte, la requerimos. Sí, la requerimos. ¿Qué papel cumple? Mira, aquí nos está organizando, la empresa nos organiza el mercado. Concepto. Institución responsable de la producción y distribución de bienes y servicios, elaborados a partir de materias primas procesadas con el concurso de los trabajadores, el empresario y elementos de capital. Aquí esto nos dice que es una empresa. ¿Okay? A lo mejor no toda empresa tiene todos estos elementos, pero sí hay una producción de un bien, hay la producción de un servicio y hay la participación, se quiera o no, de el propietario de la empresa, el empresario, vamos a llamarlo así, y el trabajador. ¿Hay materia prima? En las empresas industriales hay materia prima. En las empresas comerciales hay compra de unos ciertos insumos. ¿Ok? Entonces, es algo que está organizado para comprar una determinada cosa, producir una determinada cosa y suplir al mercado, atender al mercado, atender las necesidades de una colectividad. ¿De acuerdo? Funciones de la empresa. Organiza el proceso productivo. Es lo fundamental. Es lo que dijimos hace un momento. Habría una gran multitud de contratos multilaterales e intercambios entre los distintos fabricantes de la parte de un bien si la empresa no existiera. ¿De acuerdo? Las empresas, a través de la especialización y del trabajo en equipo, agregan significativos ahorros en materia de costos y mejoras en la productividad. El caos ese del que hablábamos hace un momento tiene un costo importante. Cuando en cambio tenemos las empresas y las empresas se especializan en hacer algo y ellas, el que sabe hacer hilo, se pone a hacer hilo y el otro que se pone a hacer, que tiene que producir pan, produce pan y el otro que va a producir rines de aluminio. Okay. Todo el mundo hace lo que mejor sabe. Y entonces disminuyen los costos para la sociedad. Si todos nos pusiéramos a hacer lo mismo, los costos serían altísimos, ¿no es cierto? Porque no podemos hacer, no tenemos habilidad para hacer todo. ¿Okay? Los beneficios de la especialización resultante del trabajo en equipo son superiores al incremento de costos que acarrea la supervisión, que acarrea el tener la empresa de este. Evolución. Vamos a detenernos un momento para ver la evolución de la empresa. La empresa que conocemos hoy no es la misma empresa que había a los inicios del capitalismo. Cuando se inició allá, después que pasó la Edad Media y se comenzaron a organizarse las ciudades con empresas y se salió del, vamos a llamarlo, del oscurantismo de la Edad Media, entonces hubo una cierta, hubo empresa, hubo empresario. Y entonces ¿quiénes se reunía? El empresario era el propietario de la empresa. Se confundía en una persona el propietario, el empresario. ¿Y qué era el empresario? El empresario era aquel señor que tenía las ideas para hacer algo, que organizaba, que ponía el local o buscaba el local, organizaba la producción, ponía las ideas, fijaba el qué se iba a hacer, en qué cantidades. Okay, fueron los primeros, los precursores, vamos a llamarlos, los precursores de empresarios. Fueron aquellos señores que dijeron, vamos a hacer tal cosa organizando este pequeño local para hacer tal cosa, ¿no es cierto? Y buscaron trabajadores para hacer las telas, para trabajar en algún tipo de bien como algún artículo, vamos a llamarlo así, que necesitaran las empresas mismas o necesitaran la familia. Entonces, en los inicios del capitalismo teníamos que la empresa estaba conformada por los trabajadores que realizaban la tarea operaria, vamos a llamarlo así, el propietario que era el mismo empresario. ¿Ok? La empresa de hoy no es así. En la empresa de hoy seguimos teniendo los trabajadores,
tenemos también la gerencia, ¿no es así? Y tenemos a los accionistas de las empresas. Entró acá entró una institución, vamos a llamarlo así, llamada la gerencia, que en parte le ha venido quitando el trabajo al propietario de la empresa. El propietario de la empresa era un señor activo, el empresario era un señor que estaba ahí día y noche, planificando lo que se iba a hacer. Hoy eso no es así. Hoy el propietario es el accionista, que tiene un papel mucho más pasivo que el que tenía en los inicios. Es la gerencia la que está prácticamente realizando estas tareas de, vamos a llamarlas, de dirección, de fijación de objetivos por ley. ¿Okay? Entonces, hemos pasado de esa empresa originaria, de allá de cuando se inició el capitalismo, a la empresa que conocemos hoy. ¿Okay? Por supuesto que hoy todavía siguen existiendo con nuestros emprendedores, siguen existiendo empresas parecidas a las de aquel entonces, donde es el emprendedor el que dice, vamos a hacer esto, vamos a producir tal cantidad, vamos a vender en tal parte, sigue tomando el empresario, el emprendedor, es una reminiscencia del empresario de aquel entonces. Evolución, entonces, la empresa clásica. En la empresa clásica teníamos el empresario y el propietario, era el mismo, propietario, empresario, y tenía un rol. Ese rol era, aportaba las ideas, aportaba los recursos, financiaba, dirigía las operaciones, tomaba decisiones, qué producir, cuánto producir, a qué precio vender, él tomaba las decisiones. ¿Okay? A qué precio vender si no se lo ponía al mercado, porque lo más probable es que era fuera el mercado que ponía y tiene que vender ese precio. ¿Okay? Eran empresas relativamente pequeñas. Y los objetivos de la empresa en aquel entonces estaba muy claro: maximizar beneficios. Había un solo objetivo desde ese punto, era maximizar la rentabilidad. ¿Okay? Y también, en cuanto a las prioridades, en aquel entonces, el objetivo de largo plazo privaba sobre el objetivo de corto plazo. Esto es común antes y ahora. Los objetivos de largo plazo son más trascendentes, son más estratégicos, son más importantes que los objetivos de corto plazo. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, esa es la empresa clásica. Ahora veamos qué pasa en la empresa de hoy, en la empresa moderna. Ahí ingresan dos elementos que modifican la situación. El primero de ellos, se diluye la propiedad. Ya las empresas no son propiedad del empresario o de un accionista. El propietario no es el... No. Entonces eso se ha diluido. Hay una multitud de propietarios. Las acciones se cotizan en la bolsa. Están regados no solamente en el país, están regados por todo el mundo. Las acciones de la Apple, las acciones de la Toyota, las opciones de los Meliá, eso está distribuido a nivel mundial. La tienen en sus manos los japoneses, los coreanos, lo tienen los norteamericanos, lo tienen los suramericanos. En todas partes están las acciones. Se ha internacionalizado esta parte. La propiedad se ha diluido. Y además de eso, ha cambiado, se ha modificado, se ha complejado, se ha vuelto más complejo el manejo de la empresa. Porque ahora no solamente era el cómo producir la tela, sino se han agregado múltiples funciones en la empresa de hoy. ¿De acuerdo? Y entonces no basta, como bastaba antes, el talento del propietario. Ahora es el talento para cada área necesitamos un talento. Dígame una siderúrgica. Una siderúrgica, un empresario, no, una siderúrgica tiene 20 plantas y esas 20 plantas a lo mejor tiene 40 departamentos cada una.
Y entonces el conocimiento que se requiere para hacer cada una de las cosas es altísimo. Entonces no se puede. Se acomplejó, se volvió muy complejo la empresa. No basta con el talento del propietario. ¿Ok? Y entonces es necesario que haya gerencia. Y gerencia que tenga gerentes en cada una de las áreas. Gerente para producir el bien A, para producir el insumo B, el otro. Y el que ensambla todo eso. Y eso desde el punto de vista del operativo, pero también desde el punto, bueno, operativo también es lo otro, pero yo digo más de planta, ¿no? Aquello es de planta, pero el gerente comercial, el gerente administrativo, el gerente de recursos humanos, el gerente de desarrollo, ¿okay? El gerente de tecnología, porque no nos podemos quedar con la tecnología que tenemos hoy, sino tenemos que ya pensar en el futuro. Entonces, se diluyó la propiedad y se transformó la empresa. Ahora hay mayor complejidad, mayor dificultad. El rol de la gerencia. El rol de la gerencia entonces es operar, dirigir, fijar objetivos, tomar decisiones, planificar estratégicamente la empresa. Todo esto es